supraventricular, a cargo de la doctora Cristel Panta Quesada, médica cirujana, serumista de CS Limón de Porcuya 13 y coach de la Academia USA a quien le doy pase, pero antes de empezar, recuerde mantener los micros apagados y al final de la ponencia se dará un pequeño espacio para las preguntas y sus respectivas respuestas. Doctora, ya puede empezar. Hola chicos, buenas noches. Espero que sí me estén escuchando y que se me escuche bien. Y bueno, el día de hoy vamos a tener como tema las arritmias supraventriculares. Sé que ya vienen una serie de ponencias, así que espero que tengan los puntos clave del EKG ya listos por ahí. O si no, igual los vamos a repasar porque toda la parte del EKG y las arritmias, yo sé que muchas veces hay muchas personas que ven un EKG por primera vez y dicen qué es esto y se trauman y no quieren volver a verlos en su vida, pero los EKG son preciosos, hermosos. Quien les habla quiere especializarse en esto, en electrofisiología. Y bueno, espero que me entiendan esta noche, que es lo muy importante que me entiendan porque es una de las arritmias más frecuentes dentro de la práctica clínica, una de las que vamos a mencionar y vamos a ampliar un poco más, que es la fibrilación auricular. Está dentro de las arritmias supraventriculares y si las entendemos desde la fisiología, fisiopatología, incluso desde las básicas, desde la anatomía y conducción normal o desde la biofísica, todo se hace muchísimo más fácil, ¿ok? Así que, bueno, vamos a verificar que esto esté bien. Listo, vamos a empezar entonces. Vamos a recordar algunos puntos clave y es que nuestro sistema de conducción está compuesto por estos nodos, ¿no? Acuérdate que el sistema de conducción del corazón, de nuestro corazón, que tiene esas propiedades, ese automatismo, cronotropismo, inotropismo, todas esas propiedades que tiene nuestro corazón. Bueno, tenemos aquí nuestro marcapasos, que es el nodo sinusal. Y acuérdate que estos nodos están formados por células cardíacas, por miocitos especializados. No son células neuronales como algunos piensan, porque por ahí algunas clasecitas, algunos me respondieron que eran neuronas por ahí. Y no, son células cardíacas, miocitos especializados en conducción, porque tienen propiedades de automatismo, ¿ok? Y esas propiedades de automatismo las dan porque tiene entrada y salida de iones constantemente y en los nodos especialmente tiene muchísimo que ver el calcio y también el sodio, pero mucho más el calcio, a diferencia de los demás miocitos que para despolarizarse necesitan la conducción de sodio. En estos aquí tiene el punto clave, tiene que ver el calcio, ¿ok? Por eso es que es patologías que te intervengan con la conducción de calcio, como por ejemplo, bueno, la hipocalcemia, hipercalcemia, que es propiamente dicha, o también alteraciones del potasio, ¿ok? Calemia o la hipomagnesemia también tiene mucho que ver en toda esta parte de la conducción. Ahora, este no sinusal va a ser nuestro marcapasos y ese marcapasos va a marcar unos 60 a 100 latidos por minuto, que son más o menos lo lo normal dentro del humano normal, ¿no? Por encima de 100 ya se considera taquicardia y por debajo de 60 ya se considera bradicardia. En algunas literaturas actuales nos ponen como límite superior incluso más de 110 o en algunos casos, dependiendo de la edad, que lo pongamos con un límite menor que sea hasta 90 la frecuencia cardíaca normal. Entonces depende de la literatura que vayas leyendo. Luego tenemos aquí al nodo AB, el nodo aurículo ventricular. ¿Ok? Ese nodo AB va a ser nuestro segundo marcapaso cardíaco y puede marcar frecuencias de 40 a 60 latidos por minuto. O sea, si te das cuenta, las frecuencias van bajando y es por esto que cuando ya no estás en ritmo sinusal y cuando hay respuesta de los siguientes pasos, del siguiente nodo o de los siguientes steps dentro de la conducción, pues van a tener los ritmos ventriculares o el ritmo AB, entonces que son un poco más lentos. Luego tenemos aquí, bueno, para dentro de la unión, dentro de la conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, tenemos dos haces internodales, anterior, medio y posterior, y acá tenemos un haz, si te das cuenta, solo un haz interauricular, que es el famoso haz de Bashman.
¿no? Haz de Bashman, que es el famoso haz interatrial. Importante porque si se bloquea aquí, quien sufre y quien va a perder esta conducción es la aurícula izquierda, porque todo se genera aquí, todo el impulso se ha generado aquí en la aurícula derecha, ¿ok? En la base de la entrada de la cava superior. Ahora, luego tenemos el haz de His. La única conexión que hay entre aurículas y ventrículos va a ser este haz de His. ¿Por qué? Porque todo este anillo fibroso funciona, ese anillo fibroso valvular, si nos acordamos por ahí de la anatomía de nuestro corazoncito, ese anillo fibroso que lo estudiamos con las válvulas y todo, funciona como aislante eléctrico. Y justamente en el nodo auriculoventricular se da un retraso de conducción. ¿Para qué? Para que aurículas y ventrículos no se contraigan al mismo tiempo. Porque si vamos a ver dentro de la fisiopatología de la clínica de estas arritmias, hay algunas veces en las que cuando está en arritmia este corazón, aurículas y ventrículos se van a contraer al mismo tiempo, ¿ok? Y pues si se contraen al mismo tiempo, generan alguna clínica específica, como por ejemplo las ondas a cañón, que se puede ver dentro de la clínica como los latidos o el signo de la rana, que son los latidos cervicales, que los podemos, el paciente te los refiere y también lo podemos ver en algunos casos, ¿ok? O también al momento de que se produce la contracción ventricular, pues, y al mismo tiempo que el auricular aumentan las presiones dentro de las cavidades auriculares y esto hace que se dilaten las aurículas y al momento de dilatarlas, acuérdense que uno de los estímulos para que se produzca el famoso péptido natriurético auricular justamente es la distensión de las aurículas. Al distenderse, pues vamos a producir más péptido natriurético trial y algunas veces, lo vas a ver en la práctica clínica, que después de estos paroxismos, de estas taquicardias paroxísticas, vas a ver que la paciente te refiere poliuria, ¿ok? Y es por aumento del péptido natriurético atrial. Todo esto, toda esta clínica la sacamos desde las básicas, ¿ok? Entonces, luego de las de GIS, las ramas de GIS se dividen en rama derecha y rama izquierda, y la izquierda se divide incluso también en anterior y posterior, ¿no? Ahora, si es que alguna de estas ramas sufren algún tipo de bloqueo, pues también tenemos su traducción electrocardiográfica, los bloqueos de rama derecha o izquierda. Ahora, ¿qué otra cosita por ahí tenemos como dato? Y es que fisiológicamente la rama derecha, ¿ok? Y esto nos va a hacer un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de Ashman. Fisiológicamente, la rama derecha tiene un periodo refractario más largo que la rama izquierda. La rama derecha, vamos a ponerlo acá, periodo refractario, o sea, quiere decir que no se puede despolarizar esas celulitas, refractario más largo que el de la rama izquierda. Por eso es que se puede producir algún tipo de bloqueo, entre comillas, fisiológico y que se puede traducir dentro del EKG, pero sin tener un bloqueo estructural como tal, ¿ok? Simplemente porque fisiológicamente la rama derecha tiene un bloqueo o un periodo refractario más largo. Ahora, luego siguen las fibras de Purkinje con una conducción muy rápida, pero que si es que responden ritmos ventriculares, responden de ritmos de 30 a 40 latidos por minuto, ritmos ya muy bajos de una bradicardia prácticamente severa, que pues muchas veces ya es incompatible y lleva al paciente a la muerte. Ahora, ¿qué otra cosa que tenemos que decir aquí dentro de las bases ya para pasar ya a la clasificación en sí? Es que cada una de las fases de despolarización dentro del sistema de conducción se va a traducir en el EKG. Y aquí está su correlación, ¿ok? La onda P es que cuando inicia aquí, inicia la despolarización, se va a formar un vector de despolarización auricular de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y pues al ser un vector positivo hacia un electrodo positivo, pues se va a ir
a dibujar nuestra famosa onda P, que es la despolarización auricular. Luego el segmento PR, que es la despolarización del nodo B, que como ya habíamos quedado, se produce un retraso de conducción de 0,13 a 0,14 milisegundos, necesario ¿para qué? Para que aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Y eso pues aquí también está graficado dentro de nuestro ciclo cardíaco. Luego la onda Q, bueno, el QRS que en sí ya es la despolarización ventricular, que seguro en las bases del EKG han visto por qué la Q es negativa, la R es positiva y más alta, que es la despolarización en sí del ápice y del septo, del ápice y de las bases, que es la S en sí. Y luego, pues, ya el ST, que es cuando todo está despolarizado, y la onda T cuando ya es la repolarización ventricular. Ahora, acuérdate esta parte de aquí, que es la correlación con el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque en el ciclo cardíaco nosotros tenemos aquí que primero tenemos dos fases, ¿no? Sístole y diástole. La diástole, que es el llenado del corazón, tenemos que es un periodo un poco más largo, ¿ok? Es un periodo, incluso esto lo ponen como 1/3 y eso lo ponen como 2/3, ¿no? Del ciclo cardíaco. Ahora, otra parte importante es que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, lo va a hacer a expensas de la diástole. Quiere decir que la diástole va a disminuir su tiempo, por lo tanto disminuye el tiempo de llenado de nuestro corazón. Y si disminuye el tiempo de llenado de nuestro corazón, disminuye por lo tanto el volumen sistólico y por lo tanto disminuye también el gasto cardíaco. Muchas veces, muchas personas que ya tienen una cardiopatía de base, pues esta disminución súbita del gasto cardíaco no es posible que la compensen, no se activan los mecanismos compensatorios de forma inmediata y les pueden llevar al síncope, ¿ok? Muy importante esto, porque en pacientes que, por ejemplo, en mujeres jóvenes, por ahí que se da muy frecuentemente las taquicardias paroxísticas, pues se compensan mucho más rápido a esta disminución del gasto cardíaco. Hay aumento de la resistencia vascular periférica, y comienzan a retener un poco más de volumen para poder aumentar el volumen de llegada, o sea, la precarga, y poder compensar un poco esta disminución del gasto cardíaco hasta que se compense y se iguale otra vez a lo anterior, ¿no? Pero en muchas personas no se va a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque al aumentar la frecuencia cardíaca en taquicardia, disminuye la diástole, disminuye el tiempo de llenado, menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco. Ahora, otra parte importante que tenemos que tener en cuenta, que acá está la contracción auricular. Esta contracción auricular que se da al final de las diástoles, muchas veces, como ya les dije, en taquicardia, y en esas taquicardias, según los mecanismos de base que tengan, pues puede haber contracción auricular y ventricular al mismo tiempo, generando que estas ondas A sean mucho mayores y se formen ondas A cañón, ¿ok? Que se formen ondas a cañón y que muchas veces esto también se vea en la yugular y esa yugular se vea totalmente distendida o si no se vean las palpitaciones, ¿ok? Aumenta la presión dentro de la aurícula, esa presión también se transmite por los vasos y se ve el famoso signo de la rana o se ven las palpitaciones cervicales, se ven los latidos cervicales, perdónenme, y los pacientes también te pueden referir como las palpitaciones que las sienten más predominantemente en el cuello. Ahora, nos vamos ya aquí a nuestras arritmias. Obviamente no las vamos a ver todas, pero pues vamos a ver qué tal los podemos dividir en bradiarritmias, taquiarritmias, como habíamos visto, según la frecuencia cardíaca, okay, según los latidos por minuto, y luego pues nos vamos hacia acá, nos vamos hacia las taquiarritmias. Básicamente, en los algoritmos, la mayoría de algoritmos, aunque hay varios tipos de arritmias y formas de clasificarlos, pero los algoritmos lo que nos dividen es en QRS ancho y QRS estrecho. Hoy nos vamos a centrar por aquí en el QRS estrecho, ¿ok? Ahora, la mayoría de taquicardias supraventriculares tienen QRS estrecho, pero vamos a ver por ahí 3 excepciones en las que podemos verlas con QRS ancho, ¿ok? Ahora, esta puede ser regular o irregular.
si es irregular, con QRS estrecho, lo más frecuente que veas es la fibrilación auricular, y de esta taquicardia vamos a hablar un poco más profundo porque es la más frecuente dentro de la práctica clínica, y vas a encontrar muchísimas fibrilaciones auriculares en debut o ya pacientes en tratamiento con fibrilación auricular. Ahora, luego está la taquicardia auricular multifocal, cuando se encuentran ondas P diferentes e irregulares. Cuando encuentras más de 3 morfologías diferentes de ondas P, pues piensa en esta taquicardia auricular multifocal. Y además, otro datito por ahí es que esta es resistente a la adenosina, y además de que tiene otro mecanismo fisiopatológico de arritmia, porque la mayoría de arritmias tiene como mecanismo fisiopatológico casi en el 90% las reentradas, ¿ok? Pero en este caso, la taquicardia auricular va a ser por aumento de automatismo de alguna de los miocitos de las aurículas. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más a profundidad para que me entiendan. Y luego, cuando es regular, podemos pensar que es una taquicardia sinusal, cuando conserva todavía el ritmo sinusal, las ondas completamente normales. Y pues esta taquicardia sinusal puede ser en respuesta a algún tipo de fármaco, por ejemplo, como el salbutamol, en pacientes que en crisis asmática y luego vienen con y luego están con taquicardia, pues puede ser una taquicardia sinusal sin ningún problema. Luego, pues también en pacientes pues sometidos a estrés reciente, el ejercicio, la fiebre, pues puede haber taquicardia sinusal y pues no representar ningún tipo de problema. Luego está la taquicardia auricular focal, cuando es un solo foco ectópico auricular. Y luego vamos a explicar la diferencia entre estas dos. La taquicardia paroxística supraventricular, que en sí, como les voy a explicar un poquito más, la taquicardia paroxística supraventricular engloba 3 tipos de taquicardias, ¿ok? Pero como tienen características similares, muchas veces se engloban dentro de una sola. Luego está nuestro flutter auricular, clásico de pacientes con EPOC o algún problema pulmonar, y pues el clásico de dientes de sierra con un RR regular. Aquí hay ondas F mayúsculas y su origen está en la aurícula derecha, en el istmo cabo tricuspidio, y pues su tratamiento ideal es la ablación de justamente del istmo caótico tricuspidio, que es donde está el origen de esas macro reentradas en el flutter auricular. Y pues luego está Wolff-Parkinson-White con vía ortodrómica, que pues está dentro de los síndromes de preexcitación y que también está dentro de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, incluso porque está dentro de las taquicardias por reentradas con vía accesoria, porque aquí en el Wolff-Parkinson-White tiene una vía accesoria llamada as de Kent. Ahora, ¿quiénes son las taquicardias supraventriculares? Las taquicardias supraventriculares son aquellas en las que cuyo mecanismo participan, obviamente, estructuras que están por encima de los ventrículos, como su mismo nombre lo dice. En sí, el nodo B y o las aurículas, ¿ok? O quiere decir que la arritmia se ha originado o en el nodo auriculoventricular o en las aurículas, o la reentrada implica todo, aurícula, nodo auriculoventricular, o incluso también implica los ventrículos de acuerdo a donde esté el mecanismo. Ahora, normalmente el mecanismo más frecuente es por reentrada. ¿Y a qué me refiero con reentrada? Aquí te lo voy a explicar un poquito más. Normalmente, para que se produzca una reentrada necesitas dos cosas. Necesitas una conducción normal, ¿ok? Pero un poco más lenta, y necesitas una segunda vía que esté o por algún tipo de característica estructural, por ejemplo, algún tipo de cicatriz, postinfarto, qué sé yo, o que haya una vía por aquí con un periodo refractario un poco más largo y que encuentre aquí una obstrucción al paso de la conducción, ¿ok? Una obstrucción al paso de la conducción, ¿ok? Entonces, cuando viene el impulso por aquí, entonces lo que va a hacer es que se va a ir por la vía rápida, pero esta vía rápida va a encontrar un stop, un pare ahí, ¿ok? Ahí está bloqueado, ¿ok? ¿Por qué? Porque este tejido todavía está en periodo refractario
quiere decir, en periodo refractario absoluto, quiere decir que no se puede despolarizar a pesar del estímulo. Todavía está en periodo refractario. Entonces, lo que va a hacer es irse, ¿ok? Irse el impulso por la otra vía. Genial. Pero al llegar aquí, ¿ok? Al llegar aquí, ya se ha recuperado esta zona del periodo refractario. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, bueno, va a seguir su vía normal de conducción hacia los ventrículos, pero también va a regresar. Al regresar, va a formarse un circuito, comienza la despolarización continua, ¿ok? Y se puede perpetuar si es que no hay algún tipo de maniobra o de fármaco que lo pare, que corte este mecanismo de reentrada. Entonces, y esto va ampliándose y ampliándose y ampliándose y esto genera la arritmia. Estas son las reentradas. Entonces, necesitas que haya aquí algún tipo de conducción que esté paralizada, ¿ok? Que esté bloqueada, pero por el otro lado sí pueda pasar el estímulo. Y cuando llega aquí abajo, pues ya encuentra, ya supera el periodo refractario y pues se vuelve a despolarizar y regresa ese impulso formándose una reentrada, ¿ok? Ahora, quiero saber si es que hasta aquí me han entendido esta parte de la reentrada y voy a ir a ver el chat y quiero saber si mejor entro desde otro dispositivo para ir a ver el chat, si es que me han entendido, porque necesito que me entiendan esto de aquí, si no, pues no tiene mucho sentido explicar lo demás si es que no me han entendido. Así que vamos a ver, vamos a entrar desde acá. Creo que no puedo entrar. Y bueno, creo que no sé si me han entendido, si me están escuchando, que sí que pasó, pero bueno, espero que me estén entendiendo. Es importante que me hayan entendido esta explicación, porque si no, lo demás me van a sentirse un poco perdidos luego. Ahora, lo normal es que estas taquicardias sean de QRS estrecho, ¿ok? QRS estrecho son, por ejemplo, este es un QRS estrecho, ¿ok? QRS estrecho. Este también es un QRS estrecho, QRS estrecho, ¿ya? Pero, ¿a qué me refiero QRS ancho? Esto es un QRS ancho, esto es un QRS ancho, estos son QRS anchos, ¿ok? QRS estrecho o QRS ancho. Ahora, eso es a la simple vista, pero lo normal es que lo midas y que sea menor de 0,12 o mayor de 0,12. Si ya es mayor de 0,12, quiere decir que es un QRS ancho. Ahora, lo normal es que sean de QRS estrecho la mayoría, pero existen 3 excepciones a la norma. ¿Y cuáles son las excepciones? Que el paciente tenga un bloqueo de rama derecho o izquierdo, ¿ok? De base. Entonces, aquí en los bloqueos de rama derecho o izquierdo ya tienen una morfología ancha, ¿ok? Ya hay un QRS ancho de por sí. Entonces, esto ya se va a ver graficado dentro de su EKG y puede hacerte pensar o ver que ya tiene una taquicardia, de repente desviarte hacia las ventriculares que tienen QRS ancho, ¿ok? Entonces, pues por ahí tenemos el problemita, pero que pues pueden tener taquicardias supraventriculares, pero si tienen bloqueo de rama de base, vas a ver QRS anchos. Ahora, el fenómeno de Ashman. ¿Qué pasa con el fenómeno de Ashman? Como les dije en la explicación del, del inicio, pues nosotros tenemos acá nuestro nodo B, nuestro haz de His y luego se divide en derecho e izquierdo. Como ya les dije, la rama derecha, perdónenme, tienen un periodo refractario más largo que la rama izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Como les dije aquí, si está en periodo refractario no se va a poder conducir. Entonces, el impulso va a venir y se va a ir a despolarizar primero la parte ventricular izquierda. Entonces, se van a ver QRS
anchos, ¿ok? La despolarización ventricular va a ser más lenta. Y luego, pues lo que va a pasar es que ya cuando pase el impulso, cuando ya haya superado el periodo refractario, va a pasar hacia el lado derecho y pues se va a graficar como si tuviera un bloqueo de rama derecha, ¿ok? Como si tuviera un bloqueo de rama derecha este pacientito, pero es porque su rama derecha tiene un periodo refractario más largo que la rama izquierda. Ese es el fenómeno de Ashman, entonces se puede graficar como QRS ancho. Y pues la taquicardia por vía antidrómica, por vía accesoria. La taquicardia por vía accesoria quiere decir que esto es lo normal, ¿no? Que como les había dicho, la única comunicación que hay entre aurículas y ventrículos es el haz de His. Normalmente tendría que pasar solo por el haz de His, pero muchas veces hay una vía accesoria, ¿ok? Una vía accesoria. Y esta vía accesoria, cuando es de conducción antidrómica, quiere decir que primero pasa por la vía accesoria y se despolariza lentamente aquí el vehículo y luego regresa, ¿ok? Y se despolariza ya nuestra vía normal, ¿ok? Entonces también se va a graficar un QRS ancho, ¿ok? Y la conducción antidrómica también se va a ver un QRS ancho. Ahora, nuestras taquicardias supraventriculares que tenemos aquí una pequeña clasificación. Tenemos que precisan el nodo aurículo ventricular o que solo precisan estructuras auriculares, o sea que el foco arritmogénico está en las estructuras auriculares. Que necesitan el nodo B, está la taquicardia intranodal, la taquicardia por vía accesoria y nada más. Y luego están las auriculares, que es la taquicardia auricular, que puede ser focal o multifocal, la fibrilación auricular y el flutter auricular. Ahora, ¿qué tenemos? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Es la arritmia que más frecuentemente vas a ver. Yo he tenido varios debuts de fibrilación auricular en mi internado, no solamente en la parte de medicina interna, sino también en pacientes en cirugía o incluso en pacientes en obstetricia. También tuve una con fibrilación auricular que ya fue un poco ya un caso más extraño, pero en pacientes adultos que iban a entrar a la cirugía tenían por ahí fibrilación auricular, su EKG salió totalmente anormal, y en pacientes ya en medicina, pues bastantes debuts de fibrilación auricular, sobre todo de pacientes por ahí que tienen esto de aquí, hipertensión arterial crónica sin ningún tipo de tratamiento o incluso con hipertensión arterial controlada, pues uno de los factores de riesgo más frecuentes, los factores predisponentes más frecuentes, y pues incluso también te lo pueden preguntar como la arritmia más frecuentemente asociada a hipertensión arterial es la fibrilación auricular, ¿ok? Ahora, la cardiopatía reumática, sobre todo la valvulopatía mitral, también tiene eso de pues la dilatación de la aurícula izquierda, ¿ok? Por estenosis mitral también por insuficiencia. Estenosis o insuficiencia puede producir también dilatación de la aurícula izquierda. Y en esta dilatación de la aurícula izquierda también generar anormalidades en el tejido y anormalidades eléctricas, creando focos arritmogénicos, ¿ok? Y pues las diversas patologías como la cardiomionopatía, la insuficiencia cardíaca, el tabaquismo, isquemia, infección, bueno, tienes múltiples factores predisponentes, pero sobre todo esos dos que te he mencionado son los más frecuentes dentro de la práctica clínica. Ahora, es importante esta parte de aquí, la fisiopatología en sí de la fibrilación auricular. Lo que va, el mecanismo esencial es también pequeñas, se van a formar pequeñas ondas de reentrada, como ya habíamos explicado anteriormente, por eso es que quería saber si es que me habían entendido lo de la reentrada o no, para poder tener a ver, déjenme verificar si es que me han entendido o no, si es que hay alguien que haya escrito en el chat, pero creo que no hay escrito todavía ni nada, pero quiero saber si es que me han entendido lo de la reentrada o no, porque lo voy a mencionar bastantes veces. Ahora,
¿Qué pasa aquí en la aurícula izquierda? En esta aurícula izquierda, ya les dije que por algún tipo de anormalidad, ¿ok? Algún tipo de enfermedad estructural, una dilatación de la aurícula izquierda o algún tipo de secuela o cicatriz isquémica por ahí, va a producir un tipo de pequeñas zonas gatillos, que sobre todo es en la base o cerca a las 4 venas pulmonares, generando fenómenos de reentrada de alta frecuencia. Ok, aquí incluso aquí se ven las flechitas y estas reentradas y estos focos arritmogénicos se van a ir propagando conforme avanza en el tiempo. Ok. Y esto hace que pues esta aurícula lata por su parte y puede contraerse hasta por 300 latidos por minuto, ¿ok? Puede llegar de 250 a 300 latidos por minuto. Obviamente, esto hace que pues esa aurícula pierda su función normal y pues se pierde la contracción auricular. Al perderse la contracción auricular, como habíamos visto en el gráfico del inicio de las bases, pues se pierde un 20% del llenado, generándose también una disminución del gasto cardíaco y una descompensación del paciente. Muchas veces estos pacientes ya tienen una insuficiencia cardíaca de base o ya tienen algún tipo de cardiopatía estructural, descompensándolos por completo, generando una insuficiencia cardíaca aguda sobre una insuficiencia cardíaca crónica. O sea, es una insuficiencia cardíaca crónica descompensada o una exacerbación de su insuficiencia cardíaca, una descompensación de su insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa también? Que al estar fibrilando esta aurícula también se generan focos en las que se forman trombos, ¿ok? Por eso es que esta trombos aquí dentro de nuestra aurícula, ¿ok? Se forman trombitos. Ahora, por eso es que estos trombos luego también pueden viajar o pasar hacia el ventrículo y salir por nuestra arteria aorta formando una tromboembolia, ¿ok? Y pues estos émbolos llegar a pues las arteria cerebral media y hacer un ACV, ¿ok? Isquémico, o puede llegar a las arterias mesentéricas y puede generar un infarto mesentérico. Puede llegar a las extremidades periféricas y hacer una isquemia arterial periférica aguda, ¿ok? O sea, puede generar cuadros de tromboembolia. Ese es uno de los grandes riesgos y por eso es que dentro de su manejo se plantea la anticoagulación. Ahora, tenemos diferentes tipos de clasificación. La podemos clasificar según su inicio y duración. Puede ser paroxística, persistente, persistente de larga duración y permanente. Actualmente lo que más se maneja es esto, paroxística, persistente y permanente. Paroxística, si es que son más de 2 episodios en menos de 7 días, pero la mayoría resuelve espontáneamente en 24 horas. Persistentes son de 7 días a un año y que no cede espontáneamente, pero todavía aquí en la persistente se puede plantear su cardioversión. ¿Ok? Todavía se puede plantear su cardioversión. En cambio aquí, en la permanente es que ya es una fibrilación auricular continua, aunque incluso no se tiene mucho la data específica de cuánto tiempo lleva este paciente en fibrilación y que ya no se intenta su cardioversión y que muchas veces se le pueden definir como que es una decisión entre médico y paciente en la que ya no se va a cardiovertir, sino que ya no se va a recuperar el ritmo, sino que solo se va a controlar la frecuencia cardíaca. Y luego, pues, según el ritmo ventricular, puede ser con respuesta ventricular rápida o con respuesta ventricular lenta. Lo más frecuente es con respuesta ventricular rápida, que de repente lo has visto por ahí, famoso FARVA, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Ahora, la frecuencia ventricular es de mayor de 100 a 110 o con respuesta ventricular lenta es cuando ya pues se genera una fibrilación auricular, pero tiene la respuesta de bradicardia, que es un poco más extraño. Y según la afectación de la válvula mitral, puede ser valvular o no valvular, porque pues como les había mencionado, uno de los factores predisponentes es que esos pacientes tengan algún tipo de alteración de
la válvula mitral con estenosis mitral severa o que tengan prótesis valvular ya. Ahora, dentro de la clínica, lo más frecuente es que sean asintomáticos, pero lo que más frecuentemente te va a decir el paciente es que tiene palpitaciones, ¿ok? Tiene palpitaciones mi paciente sea aquí, ya es las características, puede ser una mujer adulta mayor que ya tenga algún tipo de cardiopatía de base o que tenga hipertensión arterial, que eso es lo más frecuente. Ahora, si es que este paciente ya tiene algún tipo de patología de base, se te va a venir como si fuera una insuficiencia cardíaca descompensada. Disnea paroxística nocturna, pues edema pulmonar, crépitos, ortopnia, tercer ruido. Va a venir con todo lo de una insuficiencia cardíaca descompensada. Ahora, lo que más miedo se tiene, los episodios de embolia. Signos neurológicos de focalización, pensando en un ACV, isquemia de órganos o de extremidades. Los órganos más frecuentes son cerebro, riñón y vaso, los más frecuentes afectados por la embolia, pero acuérdate que también puede haber isquemia mesentérica, que también puede haber isquemia de extremidades. Y en la exploración física, el pulso es irregularmente irregular, esa es la característica semiológica que siempre nos mencionan nuestros profesores por ahí de cardiología. El pulso deficitario, y es algo que tengan costumbre de hacerlo, que mientras auscultan a su paciente, supongamos que estamos auscultando aquí a doña Juanita, estamos aquí y pues acá tenemos el estetoscopio. Mis dibujos no son lo más bonitos, mis dibujos de personas no son lo más bonitos, ¿ok? Entonces tenemos aquí a alguien con su gorrito. Tenemos acá con su estetoscopio, ¿ok? Y lo que va a hacer aquí nuestro interno modelo va a ser que, uy, qué largo este estetoscopio, pero lo que va a hacer es auscultar y palparle el pulso al mismo tiempo a nuestra pacientita. ¿Ok? Va a hacer auscultar y palparle el pulso al mismo tiempo a nuestra paciente. Acuérdate de mí, ¿ok? Que su mano va a salir bien larga, pero bueno. Va a hacer auscultar a tu paciente y palparle el pulso al mismo tiempo. Normalmente, si es que has hecho esta práctica desde semiología y te lo han enseñado así, por ejemplo, lo que vas a escuchar es que en cada latido, en cada contracción, en cada sístole, vas a palpar, vas a corroborar el pulso, ¿no? En cada latido vas a escuchar el primer ruido y vas a palpar el pulso. Ruido, pulso, ruido, pulso. El segundo ruido ya no, pero el primer ruido sí. Ruido, pulso, ruido, pulso, ruido, pulso. Entonces, eso es lo normal. Pero en esta fibrilación, lo que vas a escuchar, y es súper rápido, pues te concentras bien, vas a escuchar latido, pero no vas a palpar pulso. No se corrobora. O sea que le hace falta un pulso a ese ruido. Entonces, lo que estás es en déficit, ¿ok? Es en déficit de pulso. Le hace falta un pulso a ese ruido que estás escuchando. El famoso pulso deficitario. Escuchas el ruido cardíaco, pero no le corresponde el pulso que deberías palpar, ¿ok? Y obviamente la taquicardia y ausencia de onda A venosa. ¿Por qué? Porque la onda A es la onda de contracción auricular y habíamos quedado que se pierde la contracción auricular en la fibrilación auricular. Se pierde por completo porque esa aurícula está fibrilando, está toda temblorosa, latiendo a 300 o 250 latidos por minuto y pues pierde su contracción normal. Ahora, dentro del EKG, bueno, para el diagnóstico lo que necesitamos es el EKG. Si es que el paciente no vemos su EKG y no está en fibrilación auricular, pero nos refiere toda la sintomatología y ya tiene una cardiopatía de base o es hipertensión crónico, lo ideal sería que le pidamos un Holter, ¿ok? Un Holter, una monitorización de 24 a 48 horas del EKG para que pues veamos si es que este paciente tiene por ahí una fibrilación paroxística y está haciendo la fibrilación, pero nosotros no
lo hemos visto actualmente, porque acuérdate que el EKG es una foto del momento nada más de ese paciente. Ahora también tenemos que tener en cuenta los electrolitos, como ya les había mencionado, calcio y sodio. Aquí es lo principal, sobre todo el calcio en los nodos. ¿Ok? El sodio en la despolarización y luego la repolarización y luego el magnesio, que tiene muchísimo que ver en la parte de la contracción. Ahora, luego pues TSF, sí. TSH, T4, un sprint de hipertiroidismo, porque también puede haber o taquicardia sinusal, o taquicardia auricular, o taquicardia, como en este caso la fibrilación auricular en pacientes hipertiroideas. El pro-BNP o BNP, para ver si hay algún tipo de complicación o en complicaciones, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y pues en la ecocardiografía, en una fibrilación auricular de nuevo inicio, es esencial la ecocardiografía o incluso la ecocardiotransesofágica para evaluar si es que hay émbolos, ¿ok? Y también para evaluar nuestra válvula mitral, pero sobre todo para evaluar émbolos antes de hacer cardioversión. ¿Ok? Sobre todo para evaluar émbolos antes de hacer cardioversión. Ahora, ¿qué vemos en el EKG? Vemos que es una taquicardia con una frecuencia auricular mayor que la frecuencia ventricular. La frecuencia auricular, como ya les había mencionado, puede llegar hasta 300 latidos por minuto. Y en la frecuencia ventricular podemos llegar hasta 150, 180 o incluso ya lo mencionan como hasta 200 latidos por minuto. Ahora, ¿qué vemos? Que hay ausencia de onda P. Hay ausencia de onda P. No ves una onda P con morfología normal, como habíamos visto el famoso P, Q, R, S, T, ¿no? No normal. No ves estas ondas P, ves estas ondas F minúsculas, ¿ok? Ondas F minúsculas, que son las ondas de fibrilación. Las ondas F minúsculas están presentes justamente aquí en esta fibrilación auricular. Ahora, ¿qué otra cosa vas a ver? Que el RR es irregular. RR es irregular. Vamos a ver que de la punta de la R hasta la siguiente punta de la siguiente R del complejo QRS, pues vamos a tener que mide diferente a la R siguiente. Por ejemplo, aquí mide de cuadrados grandes, mide 1, 2, 3, 4 y 2 cuadrados pequeñitos. Aquí mide 3 cuadrados pequeñitos más 3 cuadrados grandes. O sea, completamente diferente a la R siguiente. Por acá mide 2 y medio. Por acá mide 4 y 2 cuadrados más. O sea, es totalmente diferente la distancia entre R y R. Quiere decir que es un ritmo irregular, ¿ok? Es una RR irregular y es una de las características dentro de nuestra fibrilación auricular. Entonces, ¿cuáles son las características de la fibrilación auricular? Ausencia de onda P, QRS estrecho, RR irregular y en lugar de onda P aparecen las ondas fibrilatorias, las ondas F, pero F minúscula. Importante que sea la F minúscula porque las F mayúsculas están presentes en el flutter atrial. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué hacemos con esta fibrilación auricular? Importante que sepas qué hacer con ellos. Importante es que hay que obtener el patrón clínico de la fibrilación auricular. ¿Cuándo inició? Si hay alguna causa de base, cuánto ha durado, la frecuencia de los episodios, los antecedentes patológicos del paciente, que muchas veces los puedes preguntar incluso en la emergencia, en la anamnesis de emergencia. Ahora, como regla de oro, ante toda taquicardia con inestabilidad hemodinámica, cardiovierte. ¿Ok? Toda taquicardia con inestabilidad hemodinámica necesita cardioversión eléctrica inmediata. Ahora, hay tres objetivos fundamentales dentro del manejo de la fibrilación auricular. Tenemos que controlar la frecuencia, controlar el ritmo y hacer anticoagulación para prevenir la tromboembolia. ¿Ok? Ahora, para controlar la frecuencia cardíaca, ¿qué tenemos que hacer para controlar la frecuencia cardíaca? Pues tenemos que
ver si nuestro paciente está haciendo insuficiencia cardíaca o si no tiene insuficiencia cardíaca. La mayoría no vienen insuficiencia cardíaca, entonces lo que tenemos que hacer, los primeros fármacos de elección son los beta block, ¿ok? Los beta block. Los beta bloqueantes son los primeros fármacos de elección. Ahora, si es que no hay respuesta por ahí, podemos utilizar verapamilo o diltiazem, que son los calcio antagonistas no hidropiridínicos. Ahora, si es que hay insuficiencia cardíaca sintomática, ¿ok? Se prefiere la digoxina, ¿ok? Se prefiere la digoxina si es que hay una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿ok? Ahora, si es que no se puede utilizar ninguno de estos, pues queda como opción la amiodarona, ¿ok? Pero acuérdate que la amiodarona igual se sigue utilizando dentro de la práctica clínica. ¿Para quién vamos a mentir? Y vas a encontrar que pues en muchísimos hospitales de nuestro país, por ejemplo, flecainida, propafenona, sotalol, todos los beta block, beta block, perdóneme, todos los antiarrítmicos, el sotalol sí es beta block, pero todos los antiarrítmicos por ahí 1C o el de la clase 1 no están disponibles pues de manera frecuente en nuestros hospitales, solo en algunos. Entonces, pues por ahí optan por utilizar la amiodarona. Ahora, dentro del control del ritmo, ¿qué opción tienes? Tienes la cardioversión eléctrica y cardioversión farmacológica. La cardioversión eléctrica es de elección, como ya habíamos visto, en inestabilidad hemodinámica, ¿ok? Y es mucho más eficaz que la cardioversión farmacológica. Ahora, importantísimo que tengas en cuenta la duración de la fibrilación auricular, cuánto inició el episodio. Si es que ya pasaron más de 48 horas, primero tienes que anticoagular 3 a 4 semanas o hacer una eco transesofágica, si es que la tienes disponible en ese momento. Si es que todo está normal y no hay émbolos, cardiovierte. Y si es menos de 48 horas, sí se puede hacer la cardioversión. Ahora, en la cardioversión farmacológica, ¿qué es lo que tienes? Sin cardiopatía o con cardiopatía, o con insuficiencia cardíaca o con disfunción del ventrículo izquierdo. Si no tiene cardiopatía de base nuestro paciente, tenemos aquí a flecainida, propafenona, que son de los antiarrítmicos de clase 1C, o sotalol, que es un beta block, pero que es de clase 3, el único beta block que es de clase 3, porque los beta block en sí son de clase 2 dentro de los antiarrítmicos, ¿ok? Y pues con cardiopatía tenemos a la amiodarona, que también está dentro de la clase 3, y los calcio antagonistas están dentro de la clase 4. Ahora, la amiodarona hay que tener cuidado porque aumenta la toxicidad con la digoxina, inhibe el metabolismo de la warfarina en algunos pacientes que tengan luego ya anticoagulación de base con warfarina. Hay que tener cuidado en pacientes con amiodarona que tienen tratamiento de larga data porque pues luego tienes la toxicidad tiroidea con la amiodarona. ¿Ok? Ahora, dentro de la anticoagulación, postcardioversión, sí o sí tiene que haber una anticoagulación de 4 semanas aproximadamente. Y luego, pues tenemos que hacer el chat-BAS, ¿ok? Tenemos que hacer su riesgo de trombo. Entonces, que tenemos que, si en hombres si es mayor o igual a 2, está indicado la anticoagulación, si es mayor o igual a 3, está indicada en la mujer. ¿Ok? O en paciente que tenga cardiomiopatía hipertrófica también o algún tipo de, por ejemplo, enfermedad valvular que predisponga eh, a la tromboembolia, ¿ok? O a la formación de émbolos. Ahora, lo que más frecuentemente se recomienda actualmente es los nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban, oxaban, apixaban, dabigatran son los que más se deben utilizar ahora y pues por ahí dejar para algunos tipos de pacientes específicos la warfarina, porque acuérdate que la warfarina hay que tener que monitorizar al paciente el INR,
primero dar una semana, unos 3 a 4 días con heparina hasta que pueda hacer efecto la warfarina y que se pueda luego ya mantener la warfarina. Es todo un chiste y tiene pues que incluso cambiar la alimentación del paciente. Es bastante engorroso para ella el manejo con warfarina que pues con los nuevos anticoagulantes orales que tienen menos reacciones, menos efectos adversos, menos interacciones medicamentosas. Ahora nos vamos ya hacia la otra que es de origen auricular, que es el flater auricular. El flater auricular tiene estas características dentro del EKG. También no vas a ver onda P, pero ¿qué vas a ver en esto de aquí, que es el patrón en dientes de sierra o en ondas en serrucho, especialmente en D2, D3, BF? Quiere decir en la cara inferior de nuestro corazón. Lo que vas a ver aquí son ondas F mayúsculas, ¿ok? Ondas F mayúsculas, ¿ok? La característica de nuestro flater atrial, nuestro flater auricular. Ahora, ¿qué más? Igual sigue siendo un QRS estrecho, pero en este de aquí el RR va a ser regular. Todo lo contrario a nuestra fibrilación auricular, que el RR es totalmente irregular. La frecuencia auricular puede alcanzarle de los 250 hasta los 350 latidos por minuto y la ventricular menor de 200 latidos por minuto. Ahora, dentro de su fisiopatología, ¿dónde se origina este flater auricular? En el istmo cavo tricuspidio es donde se van a originar las macro reentradas. En el istmo cavo tricuspidio se generan las macro reentradas. Aquí el impulso totalmente irregular se genera aquí en el istmo cavo tricuspidio y es al que se le hace la ablación para poder controlar el flater auricular. El flater auricular puede tener un manejo por ahí similar a la fibrilación auricular, pero va a ser resistente a este manejo farmacológico. Y lo que tienes que hacer finalmente es la ablación para el manejo definitivo del flater auricular. Ahora, ¿qué factores de riesgo tienes? Así como nuestra fibrilación auricular tenía pues que es un paciente con cardiopatía de base, con valvulopatía mitral, con hipertensión arterial crónica. Aquí son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, ¿ok? Que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una patología pulmonar de base. Es muy frecuentemente la asociación de esta arritmia con estos pacientes. Ahora, la taquicardia paroxística ventricular o las taquicardias paroxísticas supraventriculares, porque muchas veces hasta en preguntas de examen o en diferentes por ahí eh, manuales, se podría decir, te ponen como que la taquicardia paroxística supraventricular es una sola, ¿no? O es un tipo más de arritmia, por ahí decirlo, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿qué pasa? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares son ritmos rápidos, regulares, generalmente, pero que con estructuras ubicadas por encima de la bifurcación de las de His. Vamos a poner acá. Por encima de la bifurcación de las de His. ¿Ok? Ahora, que el mecanismo implicado habitualmente, como ya les he mencionado, es la reentrada, pero por aquí la taquicardia auricular tiene el automatismo, el aumento de automatismo como fisiopatología, y pues su presentación suele ser brusca y en paroxismos. Por eso es que la estudian, o la mayoría la pone dentro de como que todo este grupo de taquicardias es una sola, que es la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué? Porque tiene características clínicas similares. Las palpitaciones de inicio y fin súbito, ¿ok? La mayoría de personas son de personas así con esa patología son mujeres jóvenes, ¿ok? Pero la que más se correlaciona con esa descripción de taquicardia paroxística es la taquicardia por reentrada nodal, que son la clásica, son la mujer joven entre 30, menor de 30 años o más, menor de 60 años, con palpitaciones de inicio y fin súbito, por ahí que puede tener o no, estar o no asociado a síncope y que luego tiene episodio de poliuria, luego del episodio de taquicardia. Esa descripción específica
se correlaciona mejor con esta de aquí, con la reentrada del nodo AB o con la taquicardia por reentrada intranodal. Ahora, la otra taquicardia que entra dentro de las taquicardias paroxísticas es la reentrada por vía accesoria, pero esta reentrada por vía accesoria tiene una característica epidemiológica distinta. Aquí son más frecuentemente varones jóvenes o incluso adolescentes o infantes que tienen algún tipo de cardiopatía congénita, incluso también de base, como es la anomalía de Epstein, que está muy asociada al síndrome de Walsh-Parkinson-White, que es uno de los síndromes que son mucho más estudiados, incluso más frecuentes, que tienen una vía accesoria, que incluso su vía accesoria tiene un nombre específico, que es el haz de Kent, ¿ok? Y esta es una forma de taquicardia paroxística supraventricular causada por una vía accesoria entre aurículas y ventrículos. Y luego pues tenemos a nuestra taquicardia auricular focal o multifocal, ¿ok? Focal cuando es de un solo foco ectópico auricular, ¿ok? También es de inicio y fin súbito. Y pues esta taquicardia auricular tienen dos fenómenos en específico muy característicos que se pueden ver en el Holter, ¿ok? Normalmente en un EKG así normal no se puede ver ese fenómeno, pero sí en el Holter, que es el fenómeno de calentamiento y el fenómeno de enfriamiento. Y ahorita les voy a explicar qué me refiero con eso. Ahora, la taquicardia por reentrada intranodal o por reentrada del nodo AB. En quienes son más frecuentes es la taquicardia supraventricular más frecuente, la taquicardia paroxística supraventricular, que todo el mundo la conoce dentro de los casos clínicos, se correlaciona más con este tipo de taquicardia. Ahora es una mujer en edad joven, ¿okay? De 30 a 50 años. Ahora, ¿qué pasa con esa taquicardia? Es un nodo AB disfuncional que contiene dos vías eléctricas, una lenta y una rápida, que se produce produciéndose una reentrada. Esta sí es por reentrada. Y aquí lo tenemos graficado un poco más grande. Ahora, ¿qué pasa? Que pues tenemos aquí, vamos a dibujarlo, tenemos nuestro nodo AB. ¿Ok? Tenemos nuestro nodo AB. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos una vía lenta, vamos a ponerle acá, esta es la lenta y esta es la rápida. Además, ¿qué otra propiedad tiene? Que pues esta vía rápida puede conducir tanto de forma anterograda como de forma retrógrada, o sea, puede conducir de aurícula a ventrículo como de ventrículo a aurícula, ¿ok? Entonces, tienen esas propiedades. Ahora, ¿qué va a pasar? Como les expliqué en la reentrada del inicio, y por ahí nadie me respondió si entendía o no entendía. ¿Qué va a pasar? Va a venir por aquí el impulso, pero ¿qué va a pasar? Esta vía rápida la va a encontrar bloqueada porque por ahí se encuentra todavía en periodo refractario. O pues la mayoría de literaturas nos dice que el impulso aquí va a ser no el impulso normal, sino va a ser una extrasístole. ¿Ok? Va a ser una extrasístole. Entonces, de repente, antes de esto ya vino un impulso normal, ¿ok? Ya vino un impulso normal y lo que está haciendo esta vía rápida es que por aquí pasó el impulso, entonces todavía está en periodo refractario. Está en periodo refractario. Entonces, va a venir otro impulso más extra, por eso es extrasístole, y lo que va a encontrarles en periodo refractario, o sea, por aquí no me puedo ir, entonces me voy a ir por la vía lenta, ¿ok? Me voy a ir por la vía lenta, pero cuando llegue aquí, cuando ya llegue aquí, voy a encontrar que ya pasó el periodo refractario y ya puedo despolarizar, ¿ok? Ya puedo despolarizar a mi vía rápida. Entonces va a viajar por su camino normal y también va a reentrar en el mismo nodo, va a reentrar en el mismo nodo y comienza la arritmia. Comienza el mecanismo inicial de arritmia y se forma la reentrada en el mismo nodo. Por eso es que es reentrada intranodal, porque ese nodo aberrante, ese nodo está por ahí malo, que tiene una vía lenta y tiene una vía rápida. Una vía lenta y una vía rápida. Entonces, otra vez.
Lo normal es que primero hubo impulso normal, ¿no? Un impulso normal y vino y se despolarizó la vía rápida, porque lo normal está conduciendo por la vía rápida, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Hubo una extrasístole. Hubo una extrasístole. O sea, después de mi impulso normal, ¡pum! Ahí nomás vino otro impulso más, una extrasístole. Entonces, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar bloqueado este camino rápido porque todavía está en periodo refractario y no lo puedo despolarizar. Pero encuentro la vía lenta. Viaja el impulso por la vía lenta, pero al llegar al final o la parte baja del nodo, va a encontrar ya que ya pasó el periodo refractario y ya puede despolarizar a la vía rápida. Y esta vía rápida puede conducir tanto para arriba como para abajo. Entonces va a ir y va a reentrar el impulso en el mismo nodo y comienza la reentrada perpetuándose y generando el foco arritmogénico. ¿Ok? Generando el foco arritmogénico. Esta es la taquicardia por reentrada intranodal, porque esto que les estoy explicando está dentro del nodo auriculoventricular. ¿Ok? Ahora, la frecuencia que alcanza esta taquicardia es de 130 a 170 latidos por minuto. La onda P no se ve, ¿ok? Porque puede estar dentro del QRS o se puede ver después del QRS formando las pseudo-Rs o las pseudo-Ps, o pseudo-S, perdón, pseudo-Rs o pseudo-S. Quiere decir que se van a ver o aquí al inicio, ¿ok? Al inicio de las ondas R, ¿ok? Al inicio de las ondas R, al inicio, perdóneme, al final de las ondas R, perdóneme que voy a tomar un poquito de agua. ¿Ok? Se pueden ver al final de las ondas R, ¿ok? Formando la famosa pseudo-R, pseudo-R, R', porque esta sería la primera R y esta sería R', ¿ok? Pseudo-R, pseudo-R. O incluso en algunas veces vamos a verlo al final de las ondas S formando las pseudo-S, pseudo-R y pseudo-S. También es de QRS estrecho, como ya lo habíamos visto al inicio, y pues puede verse P retrógradas negativas o P negativas, ¿ok? Sobre todo en la cara inferior del corazón de 2, de 3 ABF, ¿ok? De 2, de 3 ABF. Y luego, pues, ¿qué tenemos? Que, pues, es lo clásico de mujer joven con palpitaciones de inicio y fin súbito en paroxismos. Y, pues, lo que puede pasar que es, como les había dicho al inicio, que al tener un circuito de reentrada en el nodo AB, que ese es nuestro nodo AB, y va a haber un circuito de reentrada, como vemos aquí, las flechas, okay, un circuito de reentrada, se va a contraer tanto aurículas como ventrículos, y muchas veces se contraen aurículas y ventrículos al mismo tiempo. Esto va a hacer que muchas veces vamos a dibujar nuestro corazón ameba. ¿Ok? Muchas veces, vamos a dibujar. Este es aurícula, ventrículo, este es derecho, este es izquierdo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que pues lo que va a hacer es que, bueno, acá está nuestro nodo B y va a formar su reentrada, ¿no? Va a formar su reentrada, está ya en arritmia y está perpetuándose aquí la despolarización, está en taquicardia, los impulsos se van hacia el ventrículo derecho y también se van hacia la aurícula derecha. Se contraen los dos, se contraen los dos al mismo tiempo, ¿ok? ¿Y qué más? Va a encontrar la tricúspide cerrada. La aurícula va a encontrar la tricúspide cerrada cuando se contrae. ¿Y qué va a pasar? Que va a aumentar la presión de esta aurícula. Esta presión se transmite de forma retrógrada hacia de donde vino, o sea, por las cavas, y lo que va a hacer es que se va a traducir como ondas a cañón. Las ondas a cañón características aquí dentro de nuestra taquicardia por entrada intranodal
o pues nuestra taquicardia paroxística, ¿ok? Y como ya les había mencionado al inicio, también este aumento de presión también puede generar un aumento de distensión de nuestra aurícula, y ese aumento de distensión de nuestra aurícula generar un aumento de producción de péptido natriurético auricular, produciendo poliuria después de la taquicardia o después del paroxismo de la taquicardia. ¿Ok? Ahora, toda taquicardia con inestabilidad hemodinámica, ¿cómo la manejamos? Con cardioversión eléctrica. Podemos hacer maniobras vagales, como por ejemplo, podemos hacer el masaje en el seno carotidio, masaje del seno carotidio, justo por debajo del ángulo de la mandíbula. Podemos hacer maniobras de Valsalva, podemos hacer que el paciente tosa, ¿ok? Entonces, esas son maniobras vagales. Muchas veces responden a maniobras vagales. Ahora, si no responde a maniobras vagales, podemos utilizar adenosina. Adenosina, que son los bolos de adenosina, porque tienen un inicio de acción y una vida media extremadamente corta, ¿ok? La adenosina. ¿Qué va a pasar? Podemos dar bolo inicial de 6 miligramos, si no funciona podemos dar 12 miligramos, si no funciona podemos dar 18 miligramos, ¿ok? Pero pues el bolo inicial es de 6 miligramos. ¿Qué pasa? Conectan, este es el bracito, sobre todo debe ir a una vena de gran calibre, lo más frecuente es que conecten a la cefálica, ¿ok? Y que conectas una llave de triple vía, y en una conectas el bolo de la adenosina con 6 miligramos de adenosina, y en la otra conectas una jeringa de 20 mililitros, pero con clorurito. Luego, primero, es rapidísimo, ¿ok? Rapidísimo. Primero, inyectan el bolo rápido de la adenosina, ahí nomás abren la llave y al cloruro, inyectan el cloruro y levantas el brazo de tu paciente. Levantas el bracito del paciente. ¿Ok? ¿Para qué? Para que llegue muchísimo más rápido al corazón. Eso es lo que nos dice la teoría. Para que llegue muchísimo más rápido al corazón de nuestro paciente, porque tiene un inicio de acción muy corto y una vida media muy corta, la adenosina. Y lo que va a producir la adenosina es un bloqueo total de nodo AB. Bloqueo AB. Incluso dentro del EKG, porque eso también tiene que ser en un paciente monitorizado, vas a ver que está en taquicardia y se produce asistolia. Y luego comienza a recuperar el ritmo sinusal. ¿Ok? Recupera el ritmo sinusal. Pero tiene aquí un periodo de asistolia en el uso de adenosina. ¿Ok? Con el uso de adenosina. Ahora, esta taquicardia sí responde a adenosina. ¿Por qué? Toda taquicardia en la que tenga el nodo AB dentro de su reentrada o el nodo AB dentro de su mecanismo, si bloqueas al nodo, se acabó la taquicardia. ¿Ok? Toda taquicardia que dentro de su fisiopatología tenga el nodo AB como dentro de su mecanismo de reentrada, si bloqueas al nodo, se acabó. Entonces, lo que hace la adenosina es bloquear súbitamente la conducción en el nodo sinusal. Ahora, finalmente, para que no se produzca otra vez esta taquicardia, lo que se debe hacer es la ablación de esta vía lenta. ¿Ok? Se debe hacer la ablación, ¿ok? Por cateterismo de esta vía lenta. Listo. Ahora, la taquicardia por reentrada por vía accesoria. Quiere decir que tenemos una vía más. Lo normal es que del nodo AB tengamos nuestro haz de His, ¿no? Eso era lo normal, que el nodo auriculoventricular tengamos nuestro haz de His y que esa sea la única conducción, nodo AB, haz de His, las ramas de His, ante derecha, izquierda y la izquierda anterior y posterior. Genial, todo feliz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos una vía de conducción accesoria. Y esta vía de conducción accesoria es la que nos va a generar la arritmia. Ahora, como les había dicho, lo más frecuente aquí en las taquicardias por reentrada por vía accesoria es un varón joven. Es un varón joven. Ahora,
¿Qué otra cosa? Que puede ser en la infancia o en la adolescencia. Mi primer pacientito con Wolff Parkinson White tenía 8 años. ¿Ok? No me voy a olvidar de ese pacientito. Entonces, es un varón joven. Y otro dato importante epidemiológico que está asociada a una cardiopatía congénita, que es la anomalía de Epstein. ¿Ok? Y acuérdense que en la anomalía de Epstein lo que tienes es una atrialización del ventrículo derecho, quiere decir que la implantación de la válvula tricúspide es mucho más baja de lo normal, tienes un ventrículo derecho súper pequeñito y una auriculota gigantesca derecha, ¿ok? Una aurícula derecha muy, muy grande, ¿ok? Y que también puedes verlas en el EKG como crecimiento auricular derecho. ¿Okay? Con las famosas P pulmonales. Ahora, en la fisiopatología está causada por una vía accesoria entre aurículas y ventrículos. ¿Okay? Ahora, esa vía accesoria puede tener una conducción o antidrómica o una conducción ortodrómica. ¿Y a qué me refiero con ortodrómica o antidrómica? ¿Algunos de ustedes tienen idea de lo que estoy diciendo o hablando? Por ahí tienen algún tipo de duda, mensaje. ¿Cómo afecta el hipotiroidismo del corazón? Bueno, aquí resolvemos esa pregunta, Julio. ¿Alguno de ustedes tiene pues la idea de qué es ortodrómico o qué es antidrómico? Voy a esperar a ver si es que algo ya estamos terminando. Así que voy a esperar esta vez sí a que me respondan por ahí. Si es que tienen idea de por ahí qué es ortodrómico o qué es antidrómico. Mientras recupera mi voz. A ver. Genial. Ok, es bueno aceptar cuando no conocemos. Yo también la primera vez que me mencionaron esto cuando estaba en tercer año por ahí, pues no tenía idea de qué estaba hablando el doctor, ¿qué es esto? Entonces vamos a tener como imagen este de aquí. Sí, me gusta más este de aquí. Eh, ¿Qué pasa? Que pues tenemos aquí o vamos a dibujar, no, aquí nos tenemos nuestro eh, nodo B, ¿no? Esto es nuestro nodo B. Acá está nuestra aurícula, nuestro ventrículo, genial. Y pues también, además de este aldehis, vamos a tener por ahí una vía accesoria. Nuestra vía accesoria puede estar por aquí, ¿ok? Vamos a tener por aquí una vía accesoria. O como hemos visto por aquí, la vía accesoria puede estar aquí por el costado, ¿no? Hemos visto por aquí. Así que vamos a dibujarla por aquí, nuestra vía accesoria. Ok, nuestra vía accesoria puede estar por aquí. Vamos a ponerla de azul para que sea mejor. Entonces, tenemos por aquí nuestra vía accesoria. Una vía completamente aberrante de conducción, ¿okay? Que es no normal, no debe haber ese tejido por ahí de conducción. Ahora, ¿qué pasa cuando es ortodrómico o cuando es antidrómico? Si es que el impulso viene por aquí, viene así el impulso, ¿no? Si es que el impulso baja por aquí, pasa primero por el nodo AB, ok, nuestro nodo AB, pasa por aquí, ok, y luego sube por la vía accesoria, si es que el impulso viene por nuestro nodo AB, o sea, sigue el mecanismo normal por nuestro nodo AB, y luego sube por la vía accesoria, ok, se habla que es una conducción ortodrómica. Ortodrómica. ¿Ok? Quiere decir que el impulso ha bajado por el sistema normal de conducción. ¿Ok? El impulso baja por el sistema normal de conducción, que eso es lo que habíamos visto desde el inicio, que viene el nodo sinusal, luego pues pasa por los ejes internodales, llega al nodo B, pasa por el nodo B y luego pasa por el haz de His
y luego ese impulso se va a regresar por la vía accesoria. Esa es una conducción ortodrómica. Y en la conducción ortodrómica, el QRS va a ser estrecho, porque va a ser, pues va a despolarizar normalmente a nuestros ventrículos porque va a seguir la conducción, la vía de conducción normal. Pero ¿qué pasa si el impulso primero se transmite, primero baja lentamente por la vía accesoria, como por ejemplo en este caso, ¿ok? Este es nuestro nodo AB, ¿ok? Este es nuestro nodo AB. Pero ¿qué pasa si el impulso viene, pero primero se transmite por la vía accesoria, primero baja lentamente por la vía accesoria y va a comenzar a despolarizar lentamente toda esta zona y luego va a reentrar a nuestro nodo AB, ¿ok? Y luego va a ir para la conducción normal de nuestro corazón, ¿ok? Esto es una conducción antidrómica. El impulso primero va a pasar por la vía accesoria, o sea, primero va por la vía mala, por la vía accesoria, y luego, ¿ok? Y luego va a subir para el nodo AB, y luego ya se despolariza todo lo que falta de nuestro ventrículo. Entonces, esa taquicardia, como primero va a ser una despolarización aberrante por aquí, solo de una parte de los ventrículos, esta taquicardia de conducción antidrómica, el QRS va a ser ancho. Y esa es una de las 3 excepciones para que una taquicardia supraventricular tenga QRS ancho. Entonces, para las personas que me han respondido, no sé, ahora, ¿me entendieron? ¿No me entendieron? Repito, no repito, sigo. Díganme ustedes, ¿entendieron qué es ortodrómico y qué es antidrómico? Sí, doctora. Genial. Listo. Entonces, nos seguimos. Ahora, tenemos en el EKG que vamos a encontrar que pues tenemos que el ritmo va a ser regular, que las frecuencias pueden llegar de 150 a 250. Su circuito de reentrada va a ser este. Va a ser compuesto por aurícula, vamos a ponerlo, su circuito de reentrada va a estar compuesto por aurícula, ventrículo, nodo AB y vía accesoria. Eso va a ser su circuito de reentrada, o sea, una reentrada muchísimo más grande que pues nuestra taquicardia anterior, que solamente va a ser el nodo AB su reentrada. Aquí tiene un circuito de reentrada muchísimo mayor, muchísimo más grande, sea por vía ortodrómica o por vía antidrómica. Ahora podemos ver ondas P invertidas en las derivaciones inferiores de 2 de 3 ABF. El intervalo de RP más corto que el PR. Y como ya les había mencionado, si es ortodrómica el QRS estrecho, si es antidrómica el QRS ancho con onda delta. ¿Ok? Uy, me paso por aquí. Aquí está nuestra famosa onda delta. ¿Por qué? Porque primero, y con QRS ancho, porque aquí se va a dibujar primero esta despolarización ventricular. Esta despolarización ventricular que ha iniciado aquí por esta conducción aberrante se va a graficar aquí en este empastamiento de la onda R que se ve como onda delta, haciendo el QRS mucho más ancho de lo normal, y luego sigue ya la despolarización total de los ventrículos con ya su onda R y el pico máximo de despolarización ventricular, la onda S de la despolarización de las bases ventriculares y luego ya con su onda T. ¿Ok? Entonces, eso es de acuerdo a la vía. Si es ortodrómica o antidrómica, va a ser QRS ancho o QRS estrecho. Ahora, dentro de la clínica, casi prácticamente las mismas. Palpitaciones de inicio y fin súbito, que pueden ser en reposo o al esfuerzo físico. Por ejemplo, en el caso clínico del niñito que yo tuve de 8 años, se desencadenaban las palpitaciones e incluso llegaba al síncope después de hacer educación física. Y pues muchas veces, como era gordito, le habían dicho que sus profesores o incluso sus papás le habían dicho que era porque estaba gordito.
¿ok? Pero jamás le hicieron caso de que tenía de verdad palpitaciones, ¿ok? Donde decían, no, te cansas muy rápido, por eso te late muy rápido el corazón. Hasta que un día ya no despertó rápidamente del síncope, lo llevaron al hospital y estaba en una taquicardia que llegaba casi a los 300. Un niño de 8 años. Luego, lo que sí sirvió por aquí, la adenosina, ¿okay? Es resistente muchas veces a la adenosina, pero se puede utilizaron adenosina en este niño y lo que sirvió fue para visualizar mucho mejor esto de aquí. Y se visualizó así tal cual del libro. O sea, se enlenteció, o sea, se enlenteció en la taquicardia, a pesar de que luego fue resistente y se tuvo que pasar y derivarlo para la ablación. Incluso no se tenía el verapamilo endovenoso, se utilizó el verapamilo que se tenía, pero pues sirvió para poder hacer bien el diagnóstico de este paciente. ¿Ok? En el caso, en la inestabilidad hemodinámica, tenemos que se puede hacer la cardioversión eléctrica, las maniobras vagales, se puede utilizar la adenosina, aunque es resistente. Si es resistente a la adenosina, tenemos el verapamilo endovenoso y el tratamiento ya de por vida con hasta un 90% de efectividad es la ablación de la vía accesoria. Sí o sí se tiene que cortar, se tiene que romper, se tiene que eliminar esa vía accesoria porque si no va a seguir perpetuándose la generación de las reentradas en este caso. Ahora, por último tenemos a la taquicardia auricular focal o multifocal. ¿Qué pasa aquí? Pasa que, bueno, entre la epidemiología tenemos que ser una mujer de la tercera a sexta década de vida y pues aquí ya no hay en sí la parte de las reentradas, sino va a haber un aumento del automatismo, ¿ok? Ciertos grupos de miocitos van a tener por ahí entrada de sodio y calcio, que poco a poco van a ir haciendo la pendiente de la fase 4 un poco más inclinada y esto va a hacer que, la pendiente de la fase 4 un poco más inclinada y esto va a hacer que se despolarice antes, ¿ok? Que se despolaricen antes que la despolarización del nodo auriculoventricular y esto va a hacer que se generen focos arritmogénicos en la aurícula, ¿ok? Y por lo tanto, si es que este foco vamos a dibujar a nuestro corazoncito. Otra vez vamos a dibujar a nuestro corazón, nuestro corazón medio hipertrofiado. Acá tenemos a nuestro nodo sinusal, nuestro nodo B, ¿ok? Y pues acá hay nuestro GIS, o sea, nuestro Torel, Bashman por acá, ¿ok? Ya, listo. Luego pues acá y acá. Genial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que antes de que esto genera una onda P normalita, ¿no? Genera una onda P normalita con su vector, ¿ok? Que va de arriba a abajo, derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, genera su onda P de la despolarización auricular. Pero ¿qué pasa si es que por aquí a un grupo de células, el grupo de miocitos dijeron, no, yo me voy a despolarizar antes, ¿ok? Entonces yo voy a agarrar y voy a formar por aquí un foco ectópico arritmogénico y pues voy a generar mi propia despolarización. Entonces se va a alterar la morfología normal de las ondas P. Porque pues este vector que les estoy dibujando aquí, que va en ese sentido, en esa orientación que les he dicho, eso dibuja la morfología normal de las ondas P. Y eso te hablo, por ejemplo, en el D2, que es donde más frecuentemente los vemos. Eso dibuja la morfología normal de las ondas P. Pero por ahí vas a encontrar a una onda P totalmente distinta, ¿ok? Si es que es de un solo foco. Si es que es de un solo foco extra, ¿ok? Si es de un solo foco arritmogénico o si es de un solo foco de esos miocitos que aumentaron el automatismo de esas células auriculares, pues vas a encontrar una onda P de diferente morfología. ¿Por qué? Porque esta onda P va a ser un vector en dirección diferente. Y un vector en dirección diferente se grafica de forma diferente en el EKG
que de repente lo han visto ya en las bases las bases electrofisiológicas del EKG. Ahora, les mencioné que había un periodo de calentamiento y un periodo de enfriamiento. ¿Cómo así? Cuando comienzan a despolarizarse al inicio, va a aumentar la frecuencia cardíaca de forma progresiva. Y esto se va a ver el periodo de enfriamiento, el periodo de calentamiento, se va a ver en el Holter, ¿ok? Esto se puede ver en el Holter. Ahora, periodo de calentamiento, cuando aumenta la frecuencia cardíaca de forma progresiva hasta generar una meseta. Una meseta que puede estar entre los 120 a 220 latidos por minuto. Y luego, cuando ya así como inicia de forma súbita, también se detienen de forma súbita, va a generarse un periodo de enfriamiento, que es la bradicardización paulatina, o sea que va a disminuir la frecuencia cardíaca también de forma paulatina, hasta volver a ritmo sinusal. Entonces, esta es una característica que solamente tiene esta taquicardia auricular. Focal, cuando es un solo foco arritmogénico, ¿ok? Y multifocal, cuando tienes más focos por aquí arritmogénicos que también tienen su propio automatismo, pero van a generar también su propio vector en diferentes direcciones. Entonces, al generar un vector en diferentes direcciones al de la onda P normal, van a formarse diferentes morfologías de onda P. Entonces, al formarse diferentes morfologías de onda P, tenemos esto de aquí, ondas P diferentes e irregulares. Si tienes más de 3 ondas P diferentes, más de 3 morfologías de ondas P, estás ante una taquicardia auricular multifocal. Multifocal, ¿ok? O sea, tienes más de 3 focos por ahí que están iniciando esta arritmia y vas a ver que las ondas P son diferentes, ¿ok? Son totalmente diferentes porque, vamos a ver aquí, ¿ok? Tienes una onda P por aquí medio picuda, otra onda P de morfología diferente, otra onda P de morfología diferente, aquí está negativa, ¿ok? Son ondas P de morfología diferente, son de formas diferentes. ¿Por qué? Porque son vectores en diferente orientación, vectores de esos focos ectópicos dentro de la aurícula que van a cambiar la morfología o la traducción eléctrica aquí dentro del EKG. ¿Ok? Ahora, esto es importantísimo, no es sensible a la adenosina. No es sensible a la adenosina. ¿Por qué? Porque el nodo AB no tiene nada que ver en este tipo de taquicardia. El nodo AB está aquí. ¿Dónde se generó? Se generó en la propia aurícula, más arriba de nuestro nodo AB. Nuestro nodo AB no tiene nada que ver, no hay ninguna reentrada con el nodo AB, no tiene nada que ver. O sea que en la adenosina, por más que tú le des y le bloquees el nodo AB, puede enlentecer la taquicardia, pero no la para, ¿ok? No la paraliza, no revierte en ritmo sinusal. Ahora, sí te puede servir la adenosina, ¿para qué? Justamente para, como comienza a enlentecerse la taquicardia, se puede ver la morfología diferente de las ondas P con mayor claridad en estos pacientes y poder hacer el diagnóstico definitivo. Y poder utilizar flecainida, propafenona o amiodarona, ¿ok? Si es que estamos dentro de esta patología, ¿ok? Flecainida, propafenona o amiodarona, estos pacientes sí tienen que tener antiarrítmico de base, porque pues es muy difícil, bueno, actualmente con todo el avance de la tecnología, puedes encontrar por ahí de dónde está el foco ectópico arritmogénico, pero es muy difícil hacer la ablación en este tipo de pacientes. Y bueno, con esto hemos terminado. Espero que me hayan entendido, ¿ok? Espero que me hayan entendido porque ese es el punto de esta charla y que pues se hayan llevado lo mejor. Creo que ya les pasarán luego el material, porque ya les pasé el material y pues espero que me hayan entendido, chicos. Y si tienen alguna duda, por aquí estoy.